Empezaremos dedicando esta charla a la causa de beatificación y canonización de García Moreno. El día de hoy, 5 de agosto, se cumplen 150 años del martirio de García Moreno. Para aquellos que no conozcan sobre su vida, Dios le concedió a este hombre la palma de martirio. Fue profetizado por la Virgen Santísima de Buen Suceso de que él sería el líder que consagraría al Ecuador al Sagrado Corazón de su Hijo, y por esa consagración el Ecuador podrá preservar la fe en los tiempos de oscuridad en los que estamos. No solo eso, sino que su ejemplo también, el de fe, el de santidad que vivió él, nos da un ejemplo muy claro de que alcanzar la santidad, como lo dice San Leonardo Puerto Mauricio, es incluso más difícil que volverse millonario en esta vida. Para dar un poco de contexto en cuanto a lo que dice San Leonardo, un fraile franciscano de los años 1700, tiene su prédica muy famosa, el sermón más famoso que ha escrito él, precisamente, que se llama La minoría de los que se salvan. Y su argumento era, en base a la doctrina de la Iglesia Católica, de que son muchos más los católicos que no se salvan que aquellos que se salvan. Un ejemplo muy claro, el de Santiago de García Moreno, un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para prepararse en la meditación, para recibir la Sagrada Comunión en la Santa Misa. Bueno, San Leonardo de Puerto Mauricio, fraile franciscano, decía que en su prédica más famosa de La minoría de los salvados, que en los años 1700, 1 de cada 100 sacerdotes, esto es en los años 1700, 1 de cada 100 sacerdotes verdaderamente llevaban a cabo sus deberes como sacerdotes católicos y se salvaban. 1 de cada 100. Eso es 700 años, ¿verdad? No se diga el día de hoy que los sacerdotes, quienes más deberían imitar a Cristo por la gracia de su sacramento de ordenación, 1 de cada 100. Ahora, también dio una prédica él donde dijo que una mujer que padecía lamentablemente con el vicio de la impureza, cuando San Leonardo estaba predicando y escuchó lo catastrófico que iban a ser las consecuencias de la impureza para toda la eternidad, tanto en el purgatorio como en el infierno, ella cayó muerta, solamente de escuchar las consecuencias de la impureza para toda la eternidad. Y cuando cayó muerta, se relata de que estas son las palabras de la mujer que había fallecido y volvió a la vida para que Dios se permitió que vuelva a la vida, para que se arrepienta y dé este mensaje. Ella dijo de que de las 60,000 personas más que habían muerto con ella en ese instante en todo el mundo, solamente 3 se habían ido al purgatorio. Solamente 3 se habían ido al purgatorio. Entonces, si hacemos la matemática, tenemos 3 dividido para 60,000, son 0.025% de personas en todo el mundo, ¿verdad?, que verdaderamente alcanzan el purgatorio o la salvación en los años 1700. El día de hoy puede que esa cifra sea incluso más diminuta, porque lamentablemente muchos dicen sí, hay que confesarse, pero ¿cuántos verdaderamente sabemos cómo confesarnos bien? Y dice San Leonardo que en los años 1700 la causa por la que la mayoría de católicos no se salvaban era porque hacían malas confesiones inválidas, ¿verdad? Incluso en su muerte, en su cama, esperando su muerte. Si el alma no está predispuesta durante toda su vida a hacer una buena confesión, ¿qué tan fácil va a ser hacer una buena confesión
antes de su muerte incluso. Y podemos ver con el ejemplo de santidad de García Moreno que dos cosas que son muy claves de su vida, que quiero ilustrar para el ejemplo de hoy, que tiene que ver mucho con la perfección cristiana en la purificación pasiva, es que Dios nos permite sufrir todos los días, nos da preocupaciones todos los días, nos da problemas todos los días. Benditos sean los problemas que nos da ausencia de cosas que necesitamos, o que se ponga muy caliente afuera o dentro de la casa, para que suframos con buena predisposición y eliminar la pena que tenemos que pagar en el purgatorio. García Moreno fue un hombre que Dios le concedió a él por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que también va mano en mano con lo que dice San Leonardo Puerto Mauricio. Las cuatro características más esenciales que un católico tiene que practicar o implementar en su vida para conseguir la salvación, una de ellas es devoción al Sagrado Corazón de Jesús, quien García Moreno obviamente lo tenía. Y por eso es que cuando él había sido martirizado, llegó un sacerdote a escuchar su última confesión, y él obviamente hizo su confesión de la manera más apasionada que podía ser un hombre que amaba verdaderamente a Dios. Me causara lágrimas de relatar cómo fue que él hizo su última confesión, ¿no? Luego de haber sido martirizado y sobreviviendo a duras penas. Las otras tres características para la salvación del alma, de las cuales habla San Leonardo Puerto Mauricio, son una devoción loca, y repito la palabra, locamente enamorado de la Virgen Santísima y de su Inmaculada Concepción. Por eso es que en el Refugio del Buen Suceso hemos promovido la devoción perpetua, la devoción o consagración perpetua ilimitada a la Santísima Virgen María por el Santo Maximiliano Kolbe. Eso es el segundo pilar o característica. La tercera es devoción al Vía Crucis, precisamente que se ha perdido completamente por los cambios que se han hecho desde desde el último Concilio Vaticano II. La gente ha dejado de pensar de que está presenciando el Vía Crucis, está presenciando la Pasión de Cristo los domingos en la Santa Misa, y piensa que eso es una función teátrica que tiene que hacernos sentir bien. Nos ponemos nosotros en el centro y dejamos de ver que Dios está verdaderamente al centro de la Santa Misa, el santo sacrificio del Calvario que se está volviendo a llevar a cabo. Esa es la tercera devoción que promovía San Leonardo Puerto Mauricio. A donde sea que él iba a dar una misión, él erigía un Vía Crucis. Un Vía Crucis, él creo que construyó más de 700 Vía Crucis en su vida. Y la cuarta y la más importante es la adoración eucarística al Santísimo. Entonces, con esto viene la meditación, ¿no? Entonces, hablando de la vida de García Moreno, ¿cómo llevaba él a cabo su vida? Bueno, yo decía de pronto, se levantaba a las 5 de la mañana a prepararse para ir a la Santa Misa. Hacía su meditación de media hora, oración mental, la oración íntima, la conversación íntima con Dios. Tenemos un video sobre cómo llevar a cabo la conversación íntima con Dios todos los días aquí en nuestro canal del Buen Éxito. Ustedes pueden escucharlo, busquen el Buen Éxito, la conversación íntima con Dios, cómo llevar a cabo la oración mental. El video menos visto que tenemos, creo. Porque ¿quién en YouTube le va a interesar promocionar cómo debe de salvar uno su alma? A nadie en YouTube le interesaría promocionar eso. Luego de preparar su alma y su corazón y su mente, García Moreno recibía la Sagrada Eucaristía. Luego de esto, con esta caridad ferviente que estaba ardiendo por amor a Dios, porque en la manera que uno ama a Dios, en la manera que uno ama al prójimo, uno está verdaderamente amando a Dios. García Moreno salía a los hospitales, ¿no? Ahí pasaba una hora, de 7 a 8 de la mañana, todos los días, luego de la Santa Misa, hacer obras de caridad con los pobres corporalmente, ¿no? Cuidando a los enfermos, de los más necesitados. Una vez habían varios enfermos que no estaban durmiendo en buenas camas, para hablar sobre el ejemplo de santidad de él. Y él les preguntaba a los funcionarios del hospital, ¿y por qué es que ellos no duermen en buenas camas? ¿Por qué es que estas personas que están sufriendo miserablemente con tanta enfermedad no pueden tener una buena cama?
y les dijo a los funcionarios, es que no nos avanzan los fondos para obtener buenas camas. Él les dijo, desde el día de hoy, ustedes se quedan durmiendo en el piso como se duerman ellos, hasta que tengan los enfermos buenas camas. Y al siguiente día trajeron buenas camas, ¿verdad? Para los enfermos, porque no era justo, ¿verdad? Que ellos sí, los enfermos que duerman mal en el piso, y nosotros, los que estamos cuidando a los enfermos, en una buena cama. Entonces, eso es los frutos, ese es un claro fruto de que García Moreno haya estado viviendo una vida íntima en unión con Dios, que podemos observarla todos, ¿no? Con el ejemplo de santidad de él. Luego de eso, él se iba a su oficina por 4 horas, de 8 a 10 de la mañana, él se iba a su oficina a estudiar, obviamente, a vivir a cabo su regla de vida, que él decía, todas las mañanas yo escribiré con suma diligencia cada cosa que deba de hacer yo este día y me dedicaré a llevarla a cabo al pie de la letra, sin desperdiciar mi tiempo y solamente buscando la mayor gloria de Dios y el bien de las almas en todo lo que yo haga en este día, sin perder el tiempo. Y eso pasaba haciendo por 2 horas. A las 10 él salía a desayunar con su familia. Es la primera comida del día que compartía con su familia. De allí, él se iba a su palacio presidencial, obviamente a su oficina, a llevar a cabo sus deberes como comandante, el primer comandante del país, desde las 10:30, 11 hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde se iba a casa otra vez. Obviamente que irse de casa al trabajo no es como en California, ¿verdad? Que uno se demora 1 hora, 2 horas para llegar de la casa al trabajo. Ahí solamente caminaba 5 minutos y estaba ya en su casa. Y la gente lo quería mucho. Todos los que lo conocían decían que él era un santo, olía a santidad, que llevaba claramente al 100% al pie de la letra todas aquellas resoluciones que él se había predispuesto a llevar a cabo para alcanzar la santidad. Como había dicho, de pronto es más difícil que ser millonario, porque obviamente el día de hoy el 1% de todas las personas en el mundo, el 1% son millonarias, el 1%. Pero el porcentaje de los que se salvan, yo hacía el caso que es incluso menor que el porcentaje de 1,700. Porque lamentablemente no sabemos lo que es estar en gracia, no sabemos lo que es hacer una buena confesión, no sabemos lo que es pensar en el Calvario, especialmente durante la Santa Misa, y menos aún practicar y pensar en el Calvario todos los días. Luego de eso, García Moreno salía, ¿no?, hacia su casa, tomaba la cena con su familia, compartía su segunda familia la segunda comida con su familia, que el día de hoy ya ni siquiera se hace entre familia eso, cuando los padres estén compartiendo las comidas con sus familiares. Y de ahí salía a llevar a cabo la supervisión de los diferentes funcionarios públicos, a llevar a cabo juicios, a tratar de resolver problemas por unas 2 horas más, hasta las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y de ahí él se dedicaba a su familia sin distracciones, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Eso está escrito en el libro de la vida de él, cómo él vivía su día a día. Y sorprendentemente, bueno, imagino que ahí hacía el rosario, aunque él también hacía rosarios. Él hacía rosarios cuando él iba a visitar proyectos de construcción, cuando él iba a visitar a personas que estaban trabajando en proyectos científicos. Tenía unos irlandeses que él había invitado desde Estados Unidos de que trabajen con él en un proyecto científico que él les había contratado, y él les preguntó si es que tienen devoción a la Santísima Virgen María, y les dijo, sí, ¿acaso tú también amas aquí a la Virgen María en tu país? Y dice, sí, nosotros ecuatorianos los amamos a la Virgen María con todo nuestro corazón. Así que por favor pongámonos de rodillas y elevemos un rosario para que nos ayude a perseverar en la santidad. Imagínense un presidente católico pidiendo, imagínense ustedes, pónganse en lugar de los irlandeses, inmigrantes trabajando en un proyecto científico y que estén ahora rezando un rosario en la mitad del proyecto científico, en la mitad de la obra, para pedir a la Virgen María que nos ayude a perseverar en la santidad. Bueno, de ahí de 6 a 9 de la noche, García Moreno pasaba con su familia, tiempo cualitativo, ¿verdad? Tiempo cualitativo, y debería de, obviamente, hacer el rosario con ellos y diferentes
obras espirituales de su espiritualidad franciscana. Él era terciario franciscano y para él llevar a cabo aquellas obras era más meritorio que ganarse cualquier lotería en esta vida, porque él sabía que aquellos tesoros estaban siendo guardados en el cielo y que nadie los podrá robar para toda la eternidad. Y de ahí de 9 a 12, de 9 de la noche a medianoche, de 9 de la noche a la medianoche, trabajaba un poco más, ¿no? Antes no había correos, ni emails, ni Zoom, ni nada de esto. Entonces él escribía sus correspondencias, cartas, diferentes cosas que él tenía que hacer como presidente y otra vez al siguiente día a las 5 de la mañana a repetir la misma rutina. Pero bien, ahora veo que tenemos ya al hermano Joao en la línea. Es un honor muy grande tenerlo con nosotros, hermano Joao. Gracias por compartir con nosotros su amor por Cristo, su amor por el Evangelio y, como lo decía la Madre Marianita de Jesús Torres, que la Virgen con su luz nos muestre a través de usted y de sus palabras el camino hacia la eternidad. Muy bien, muy buenas noches con todos. Es un gusto también estar aquí con ustedes, ¿no? Y deseo en esta noche, en verdad, de una forma muy sencilla, compartir un poco de esta realidad, del progreso en la vida espiritual, ¿no? Esos aspectos propios de la vida espiritual, cómo progresar, ¿no? Porque el llamado de nuestro Señor Jesucristo es que seamos perfectos, ¿no? Y empiezo recordando aquí Santa Teresita del Niño Jesús, que una vez se acercando de su director espiritual y le dijo que quería ser una santa más grande que Santa Teresa de Jesús, o sea, Santa Teresa de Ávila. Y su director le dijo, mira, Teresita, no puedes ser tan orgullosa, no puedes desear algo tan grande en la vida espiritual. Y ella de pronto se recuerda de cuando Jesús nos invita a que seamos perfectos como el Padre es perfecto. Entonces, Santa Teresita dijo a su director, mira, pero si Jesús nos pide que seamos perfectos como el Padre, yo solo quiero ser más perfecta que Teresa y nada más, no estoy queriendo ser más perfecta que el Padre, tan solo más que Teresa. Y es verdad que no es un orgullo en la vida espiritual querernos ser grandes santos, querernos sernos perfectos, porque la perfección consiste en amar a Dios, ¿no? O sea, cumplir la finalidad de nuestra vida. Y entonces, voy a hacer aquí un camino hasta llegar al tema de hoy día, ¿no? Que son las purificaciones pasivas. Una cosa muy importante es que cuando nosotros somos bautizados, ¿no? Recibimos una cosa que es el organismo espiritual. O sea, nuestro organismo espiritual es cambiado, el espíritu es creado, que se llama, ¿no? Dentro del alma es una partícula donde habita la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empieza a habitar dentro de nosotros. Es infundido en nosotros la caridad, la esperanza, la fe. O sea, somos por entero transformados. Somos purificados del pecado original. Somos transformados. Y es muy interesante que al pasar de los años, puede ser que una persona se olvide de todo eso. Y es lo más normal, ¿no? Decía San Luis María Grignon de Montfort que una de las grandes causas de la mala vida que viven los cristianos, los católicos, ¿no?
es porque se olvidan de su bautismo. Y el propio Concilio de Trento, él intenta hacer con que los curas recuerden a sus fieles de su vocación de bautizados. O sea, que hagan la renovación de los votos bautismales para que así no se olviden que son configurados a Cristo, que son esclavos de Cristo, que antes eran esclavos de Satanás y ahora de Jesús. Y lo que pasa es que una persona, una vez dejando el pecado, dejando la vida de pecado, dejando el mundo, los placeres de este valle de lágrimas, abraza la cruz, o sea, se decide, renuncia así, podríamos decir así. Renuncia así, si confiesa, renuncia al pecado mortal, empieza a luchar y a rechazar los pecados veniales y empieza un combate espiritual, o sea, una vida espiritual. Lo que pasa es que el pecado original fue apagado y ahora se quedó las inclinaciones, que son más conocidas como concupiscencias, ¿no? La concupiscencia de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida. Estas inclinaciones que no son pecados, ellas son la matriz, como son fuentes de pecado. O sea, son inclinaciones que son como una fuerza gravitacional que a todo el tiempo nos está atrayendo al pecado, está empujando al pecado. Y por otro lado, el hombre en el combate espiritual que se decide a vivir ahora por Cristo, que renuncia así, él empieza a luchar contra esta fuerza que le atrae. Y es muy interesante en este proceso de progreso espiritual, el hombre tiene que hacer algunas cosas, ¿no? O sea, renunció al pecado, tiene que dar un próximo paso. O sea, yo renuncié al pecado, estoy aquí todavía en la salida, ¿no? No es que sea gran cosa, ¿no? Renunciamos al pecado. Pero necesitamos de una cosa, de tener intimidad con Dios. Entonces empezamos a tener una vida espiritual, de renuncia del pecado y vida de oración. O sea, iniciamos entonces la vida de oración. Y empezamos a hacer oraciones vocales, recitaciones, a recitar el rosario. E empezamos después a hacer la oración mental, la meditación. Y aquí es un punto muy, muy importante. Nos dice Tanqueray en su compendio de ascética y mística que para el hombre que desea ser perfecto, para el hombre que desea la santidad, es imposible ser santo sin meditación, o sea, sin oración mental. De modo que la oración vocal es muy iniciante y que nos exige algo más fuerte, un alimento más sustancioso, así podríamos decir. Del mismo modo, cuando el niño nace, que está allí recibe la leche ¿no? de su mamá, pero cuando va creciendo, él necesita de un alimento más fuerte, ¿no? O sea, una cosa más fuerte, porque la leche ya no es suficiente. Entonces, renunciamos al pecado, abrazamos una vida con Dios, empezamos una vida de intimidad con Dios a través de la oración vocal y después la oración mental. Y esta oración mental aquí nos hace progresar,
Entonces, el hombre empieza a meditar en la cruz de Jesús, empieza a meditar en la vida espiritual, empieza a meditar en sus pecados, en su vida pasada, y empieza a cambiarse. O sea, entonces ya tenemos aquí dos pasos. La persona dejó el pecado, inició una vida de oración, y esta persona es invitada a una vida de penitencia. O sea, ¿qué es eso? El hombre, acordándose de su vida pasada, de los pecados que cometió, o en este tiempo que vivimos, de una profunda desorden sexual, podríamos decir así, ¿no? El tiempo que reina la impureza, el hombre salió de la vida mundana y ahora quiere purificarse de su vida de impurezas que tuvo. O mismo una persona tenía problemas y una deficiencia de carácter y tenía la costumbre de robar, ¿no? Y ahora confesó sus pecados, empezó una vida de penitencia. ¿Y qué es esta penitencia? Eso es importante. La penitencia es la reparación de los pecados cometidos en la vida pasada. O sea, la persona aceptó a Jesús, renunció a sí, aceptó a Jesús. Empezó una vida de oración. Solo que esta oración le conducirá a una vida de reparación. O sea, él verá que es necesario reparar las faltas cometidas. Entonces empieza, o sea, renuncia a algunas regalías, empieza a hacer un ayuno, empieza a hacer una abstinencia de carne, alguna cosa, o alguna otra cosa que le gusta, empieza a sentir frío y no reclama tanto por el frío, está en el calor y no reclama tanto por el calor, empieza a reparar sus pecados. Y ahí lo que pasa es que esta persona, después que empieza a reparar sus pecados, tiene una vida de oración establecida. Todos los días hace su tiempo de oración. No sé cuánto tiempo puede empezar. Por ejemplo, una persona empieza con 15 minutos, después empieza a hacer 20, después 25, después 30 minutos, allí para los laicos, ¿no? Nosotros que somos religiosos buscamos hacer Hermano, un poco más, ¿no? Sí, Santa Teresita decía que, bueno, Santa Teresa de Ávila decía que si todos los líderes o los reyes del mundo harían por lo mínimo media hora, hablando de laicos, media hora de meditación diaria, el mundo sería renovado instantáneamente, sí, sí, es verdad. rejuvenecido instantáneamente. Así es. Entonces, empezamos a tener una vida de oración y una vida de purificación activa. Aquí estamos hablando de una purificación activa, o sea, de una vida reparadora de nuestros pecados. Y esta alma meditando, y sobre todo meditando la pasión de Cristo, meditando los evangelios, meditando la vida de Jesús, ella es invitada a todo el tiempo en la oración. No sé si ya pasó así con ustedes, si ya percibieron. A veces usted empieza a leer el evangelio y hay un pasaje del evangelio que le llama la atención en la meditación. De todas, hay alguna cosa así que siempre nos llama más atención. Y cuando eso nos ocurre, nosotros de pronto tenemos que parar lo que estábamos leyendo y pararnos allí. ¿Por qué? Porque esto es una invitación de Dios para que le amemos. Es una invitación de Dios para que meditemos específicamente aquella cosa. O sea, esto se llama acto de fe ejercido. O sea, Dios tocó mi alma en aquel momento. Y espera de mí
un acto de amor. Por ejemplo, una persona empieza a meditar la pasión de Jesús, su crucifixión, y Jesús en la cruz cuando dice, tengo sed, tengo sed. Y esto me toca profundamente, yo empiezo a meditar cómo es la sed de Jesús. ¿Será que también a Jesús nos estoy ofreciendo vinagre? Y es muy interesante que entonces en este acto de fe ejercido, Dios nos va invitando a siempre nuevos actos de fe. De manera que, como decía San Pablo, el justo vive por la fe. ¿Por qué? Por actos de fe ejercidos, que es la oración, el hombre progresa en la caridad. El hombre progresa en las virtudes. Y ahí el hombre empieza a hacer una cosa importante, que es la mortificación. O sea, en la vida de penitencia tenemos, claro, general es la penitencia, que es la reparación de los pecados. Pero la mortificación es una generosidad en la vida espiritual. O sea, el alma empieza a hacer algo más. Entonces, empiezo esta cuaresma, voy a empezar una cuaresma y voy a ser un poco más generoso con Jesús, porque puede ser la última cuaresma. Entonces, en esta cuaresma voy a ser muy generoso con Jesús. Entonces, esta alma renunció al pecado, cayó, vuelve a confesarse, tiene una vida de oración establecida, tiene una vida ya de penitencia, o sea, repara sus pecados, y ahora es invitada a una vida de mortificación, a una vida de apostolado. O sea, entonces el alma, el próximo paso de la vida de oración, que es la reparación de los pecados, la mortificación y la vida apostólica. O sea, esta alma tiene que hacer algún apostolado, que sea de oración, que sea apostolado físico con las personas, que sea de catequista, que sea en su grupo, no sé, un apostolado. Y entonces esta alma empieza a practicar las obras de misericordia. Y aquí es interesante. Esta alma que ya es generosa, que ya reconoce la providencia de Dios, tanto en las alegrías cuanto en los sufrimientos, a veces en las dificultades familiares, en la falta de conversión de alguien, en una enfermedad, en una calumnia. Esta alma va reconociendo que hay la providencia divina y que estas cosas ocurren porque Dios nos la permite, ¿no? Y es interesante. Dios ve que esta alma, que es iniciada en la vida espiritual, es generosa, reza, tiene caridad, empieza a amar a Dios, empieza a amar a Dios en sus hermanos, en las personas, empieza a tener el deseo de salvar su alma y salvar las almas de otros. Y Dios ve que esta alma ya hizo lo que podría hacer. O sea, dio todo lo que tenía. Entonces, lo que Dios hace, bueno, yo quiero que esta alma progrese un poco más. Solo que es así. Por ejemplo, estamos corriendo y estoy con una hora de corrida y estoy corriendo en el máximo que puedo correr. Y ya no tengo fuerzas para poner algo más. Entonces yo necesito de una fuerza externa, ¿no? Y aquí está el tema de hoy que vamos a tratar, que es de las purificaciones pasivas. ¿Qué es eso? El punto hasta aquí que estamos tratando es de la vía purgativa,
que es la vía que la gran parte se encuentra, los que están en estado de gracia, ¿no? Porque obviamente que la mayoría de las personas no está en la vía purgativa, ni en Y la vía libres, purgativa. y libres de todo pecado mortal Exacto. por un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, es muy obvio que la gran parte de las personas no está ni mismo purgando sus pecados, o sea, están ni mismo en la vía purgativa. ¿Y qué es la vía purgativa? Esta vía que estaba les indicando, que es una persona que vive una reparación de sus pecados y que vive ya una vida de mortificación y oración. O sea, ¿cómo que la persona está en ese proceso? Una persona que desea reparar sus pecados, mortificarse y que tiene una verdadera vida de oración, esta persona solo puede hacer esto por Dios. O sea, es Dios quien pone en el corazón de esta persona el deseo de reparar, el deseo de convertirse, el deseo de mortificar, el deseo de hacer una penitencia, o sea, una mortificación por Dios. Entonces, Dios invita a esta alma a un grado más. Pero antes veremos aquí. Es importante sabermos por qué se llama esta vía de vía purgativa, que es la vía que nos encontramos. Ojalá estemos. Yo creo que sí estamos por aquí. Bueno, aquí acredito que esté. Más allá no, pero sí, aquí estoy. Y es importante que en este tiempo, este tiempo de purificación, Dios espera del alma que ella cumpla la purificación de su alma que sería hecha en el purgatorio. O sea, el alma haga la reparación de toda su vida pasada ahora mismo. Porque en nuestra vida, todos nuestros pecados, hay que cumplir las penas que ellos nos causan, ¿no? Entonces, hay la culpa y la pena, ¿no? Entonces, la culpa es absuelta en la confesión, pero la pena, si no purificáramos aquí, tendremos que purificarlo en el purgatorio. Y las penas del purgatorio son gigantescas, ¿no? O sea que yo escuché algunos escritores espirituales que dicen que la menor pena del mundo, al contrario, la mayor pena del mundo es menor que las penas del purgatorio. Y es una cosa importante. Entonces Dios nos hace una invitación a través del progreso en la vida espiritual que nos purifiquemos aquí, para que no tengamos que sufrir más allá. O sea, que tenemos que mirar al cielo y buscar al cielo y no al purgatorio. No es al purgatorio. La finalidad de nuestra vida no está en el purgatorio. Ah, no, es que estoy feliz aquí con mi vida y si alcanzo el purgatorio yo sé que después voy al cielo. No, la invitación de Jesús no es que vayan al purgatorio. No es que cuando Jesús sube al cielo va a decir, voy a preparar algunos espacios en el purgatorio para ustedes. No, voy a preparar moradas para ustedes en el cielo. Entonces el deseo de Jesús es que seamos perfectos y no tan solo salvados. Jesús muere en la cruz, nos salva y nos deja el ejemplo para que siguiendo a Él alcancemos la perfección. Entonces, esta vida de purificación que tenemos todavía activa, ella por sí es imperfecta, porque al hombre es imposible ascender a la santidad por sus propias fuerzas. Y es tanto que aquí el hombre puede caer en el pelagianismo, ¿no? O sea, confiar en sus propias fuerzas y creer que por sus propias fuerzas será salvado, se perfeccionará.
Entonces Dios lo que hace, introduce esta alma en una cosa llamada purificación pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque nosotros no somos los operantes de esta purificación. En verdad nosotros somos aquí pasivos, o sea, no tenemos, no es que hacemos nada. Dios nos introduce en una cosa que es llamada la noche oscura de los sentidos. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, los versículos 1 y 2, así dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, la purificación pasiva es semejante a la poda que el labrador realiza en el árbol, en la planta, ¿no? Para que dé frutos, dé más frutos. ¿Por qué? Porque con la vida que tengo, una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de mortificación, una vida de apostolado, obviamente que esta vida tiene frutos, pero Dios desea que produzca mucho más. Entonces, para que el justo, el hombre, aquí iniciante, produzca más frutos, corta Dios frecuentemente en ellos lo que hay de superfluo, los purifica, enviándoles tribulaciones y permitiéndoles tentaciones frente a las cuales demuestren mayor generosidad y fortaleza. Y decía Santo Tomás, que nadie es tan perfecto en esta vida que no sea capaz de mayor pureza. O sea, Santa Catalina de Siena también decía que nosotros siempre podemos progresar en la vida espiritual. Y aún mismo una persona que, por ejemplo, según el método de Santa Teresa, esté en las terceras moradas, no es que las personas están de igual nivel, ¿no? Entonces, cada persona que está en las terceras moradas tiene un nivel diferente. Y es interesante esta introducción que Dios hace en nuestra vida a la noche oscura de los sentidos. ¿Por qué? Obviamente el alma que tiene vida de oración, que tiene vida de purificación activa, vida de apostolado, ella tiene algunos apegos a sí mismo, a su manera de pensar, a su manera de actuar. Y tiene un padre brasileño que dice que las personas que son de terceras moradas son personas necias, o sea, le gustan golpear su cabeza en la pared. O sea, no, yo quiero que sea así, las cosas son así. No es que la persona sea una persona mala, pero sí tiene su voluntad muy arraigada, o sea, muy fuerte, ¿no? Y Dios necesita sacar esta alma de sí mismo, o sea, hacer con que esta alma se desapegue de su manera de pensar y de actuar. Y entonces introduce, y esta noche se llama noche oscura de los sentidos. Es interesante, antes de seguirnos, una cosa importante. Yo decía que el alma empieza a tener vida de oración y oración mental aquí, pero puede ser que una persona progrese en la vida de oración y tenga una oración semejante a la vida de los aprovechados, como decía el padre Gajagul, o como decía Santa Catalina de Siena, tenga la oración de los perfectos.
o sea, de las almas que son pequeños santos, pero que ya son santos, ¿no? Es posible que una persona manifieste dones extraordinarios y todavía no sean santas, ¿no? Porque decía el Tanqueray que estas purificaciones pasivas, ellas purifican unas partes de nuestra vida espiritual primero que otras. O sea que una persona puede estar muy avanzada en la vida de oración y todavía en su vida, uh, digamos así, sexual, todavía necesita purificar mucho más. Entonces Dios introduce en esta alma, en la noche oscura de los sentidos, va purificando esta alma. Es Dios quien purgará esta alma. O sea, estamos acostumbrados a hacer nuestras obras de mortificación, ¿no? Pero no se asemejan a esta purificación que Dios realiza en nosotros. Esta purificación, decía San Juan de la Cruz, esta noche oscura por la cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la unión perfecta del amor de Dios, cual se puede dar en esta vida, son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, así espirituales como temporales, porque ordinariamente suelen pasar las dichosas almas para llegar a este alto estado de perfección, que ni basta ciencia humana para saberlo entender, ni, ni experiencia para saberlo de sí, porque solo el que por ello pasa lo sabrá sentir, pero no decir. El sarmiento que Dios corta o poda es un sarmiento no solo vivo, sino consciente. Y para saber lo que es este corte, semejante a de los árboles, necesario es haber pasado por él. Cada uno debe llevar su cruz y nadie sabe lo que pesa hasta después de haber cargado con ella con amor. Entonces San Juan de la Cruz nos dice que esta noche oscura que Dios nos va a introducir antes de adentrarnos a las vías de perfección o de los aprovechados, como decía el padre Cajagul en su libro, es una noche que la ciencia humana no sabe explicar, porque la vida espiritual no es una ciencia, de manera que tenemos exactitud de las cosas. O sea, no, esta persona aquí es perfecta, esta de aquí no, esta de aquí está en la transición, esta de aquí, esta otra, sí, ya es perfectiza. No, no es que es así. Dios introduce el alma en esta especie de tinieblas y trabajo espiritual, sacando esta sensibilidad en la vida espiritual. De manera que introduce el alma a una purificación, dejando que el alma empiece a ser más abnegada de sí y a ser más dócil al Espíritu Santo. Que el alma empiece a ejercitar los dones del Espíritu Santo, que el alma empiece a aceptar generosa las cruces y purificaciones, a desarraigar el amor propio y el egoísmo, y así dar el primer lugar al amor de Dios. O sea, que el alma necesita desapegarse de sí. Y para eso es necesario que Dios purifique ella misma, porque el alma por sí es incapaz de abnegarse de sí. Entonces, los padres espirituales o los padres de la iglesia dicen que las tres edades de la vida espiritual es semejante a aquel evangelio, o sea, la renuncia de sí es la vía purgativa, o sea,
en el pensamiento de Santa Teresa, las 3 primeras moradas. La tomada de la cruz, o sea, coger la cruz, es la vía iluminativa. Y el seguimiento de Cristo, el seguir a Cristo, es ya la vía unitiva. Entonces ellos separaron esta pasaje del Evangelio en estas 3 partes de la vida espiritual. O sea, que en esta parte de la vía purgativa, el alma es siempre llamada a renuncia de sí. Y ella renunciando por entero a sí, Dios necesita hacer con que ella se desapiegue, porque ella ya hizo todo lo que podía y no es capaz de nada más. Entonces Dios introduce el alma aquí para purgarla. O sea que esta noche oscura que Dios introducirá las almas será un periodo difícil. Y no es que esta noche oscura que muchas personas confunden sea las tibiezas que las personas tienen. No, no es una tibieza. No es que esta alma que está en la noche oscura es tibia. No, el alma está en una vía árida, o sea, seca. O sea que no siente las consolaciones espirituales, son sacadas las consolaciones espirituales. A veces viene una calumnia, ¿no? Y aquí me acuerdo una vidente de Brasil, la hermana Amalia, que fue la que tuvo las visiones de Nuestra Señora de las Lágrimas, del año de 1936, en que Nuestra Señora aparece y le presenta la corona de las lágrimas para que el Brasil no caiga en el comunismo. Y es muy interesante que esta alma se ofrece como víctima para salvar una señora. Y la manera que Jesús aceptó su vida no fue sacando su vida, fue haciendo con que ella pasara por muchas humillaciones. O sea, las calumnias, las personas religiosos, sacerdotes, le decían que era una loca, que era una fingida, que era una histérica. Y toda esta humillación hizo con que esta alma se purificara. Es una especie de purificación. Entonces, muchas veces Dios nos permite estas purificaciones pasivas, estos sufrimientos. O sea, el sufrimiento siempre es muy agradable a Dios, si le ofrecemos, ¿no? Es tanto que una de las apariciones de Nuestra Señora, perdón, a la Madre Mariana de Jesús, y una de las apariciones que fue el día de enero, ¿no? A la 1 de la mañana, San Francisco le aparece juntamente con su tía, la Madre María Taboada, y la Madre María dijo a Madre Mariana de Jesús que Madre Mariana nunca fue tan agradable a Dios como en el tiempo que ahora vivía de gran sufrimiento, porque agradaba a Dios. O sea, el sufrimiento siempre es muy agradable a Dios, si una persona sabe ofrecerla. Entonces, nosotros, antes de introducirnos a la vía, o sea, antes de introducirnos a la noche oscura de los sentidos, tenemos nuestros sufrimientos. Y estos sufrimientos deben ser presentados delante de Dios como penitencias de la voluntad. San Juan de la Cruz decía que estas penitencias pasivas, él llamaba penitencias pasivas, que son las que nosotros no aplicamos, pero que recibimos, por ejemplo, a nosotros que somos religiosos, una orden del superior, por ejemplo, una calumnia que recibimos, una humillación pública que recibimos. Estas penitencias son más agradables a Dios porque mortifican la voluntad. Pero no necesariamente estas penitencias son ya la purificación pasiva. Son penitencias pasivas, o sea, que yo todavía ofrezco a Dios. La purificación pasiva es una obra propiamente de Dios, que Dios introduce el alma y la purifica
como el oro que es puesto en la fragua, en la forja, que es purificado de las impurezas. Entonces Dios introduce esta alma, le saca la sensibilidad, le saca la oración muy sensible y le introduce a una otra especie de oración, que es una oración más elevada. O sea, la oración que tenemos en la vía purgativa, que es una meditación que decía que es importante la meditación, que es muy discursiva, que voy pensando. En esta purificación, Dios va introduciendo el alma ya a una oración afectiva, simple, o sea, una oración contemplativa, de manera que no es el alma que todo el tiempo está pensando, 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 pero que es Dios que ya está conduciendo la oración. O sea, el alma llega al objeto que busca la meditación. O sea, que el trabajo que hacemos, la labor que tenemos para llegar a una conclusión de alguna meditación, aquí en la oración afectiva, el proceso ya es más rápido, ¿no? O sea, ya llegamos a la finalidad de la meditación, que es contemplar una verdad de la vida de Jesús sobre nuestra vida espiritual mismo, ¿no? O sea, que Dios nos hace salir de esta operatividad humana y nos pone en una operación divina. Y aquí es semejante. Por ejemplo, nosotros sabemos que los animales son incapaces de actuar como los seres humanos. Por ejemplo, el acto de hablar es propio del ser humano. Por ejemplo, los perros no pueden hablar porque no tienen esta facultad. Y es interesante que si un día, por ejemplo, quien tiene perros, ¿no? Usted llega, la persona llegó, pasó todo el día trabajando y llegará en casa, tendrá que preparar su comida todavía, ¿no? Preparar la merenda, un ejemplo. Llegó a las 8 de la noche y tiene que preparar la merenda. Pero en este día específico, yo venía del trabajo y estaba muy cansado y llego a mi casa y me abre la puerta la perrita, ¿no? Y cuando le miro, está con un delantal y me dice, venga, que te preparé la merenda. La primera cosa que nosotros teníamos, haríamos es que nos quedaríamos pasmos, ¿no? ¿Cómo es posible? Los perros no hablan, los perros no cocinan. O sea que el perro empezó a operar con una actividad propia del ser humano. O sea, eso se llama operar sobrenaturalmente, o sea, por arriba de la naturaleza, más allá de su naturaleza. Y esto es imposible a los perros. Pero es interesante que el hombre es capaz, por la gracia de Dios, operar sobrenaturalmente. O sea que, pues, después de pasar en esta noche oscura que Dios nos introduce, Él nos hará a obrar, a operar sobrenaturalmente, o sea, con las actitudes propias de Dios. Porque esta noche oscura de los sentidos purifica el alma de sus pasiones, purifica al alma de su voluntad desordenada, establece en la vida de esta alma las virtudes sólidas, Dios purificando ella por entero. Esta alma se torna agradable a Dios y empieza a obrar no naturalmente por sí, pero por Dios. Dios empieza a operar en esta alma.
Entonces, si en la vía purgativa, o sea, en esta vía que nos encontramos, miserables pecadores que somos, tenemos el aspecto de la purificación que es activa y voluntaria. Aquí, en esta noche oscura, ya tenemos una purificación que es pasiva, o sea, que Dios realiza, y quien obra esta purificación es Dios. En el aspecto de nuestra vía purgativa, tenemos el apego al pecado aún presente, o sea, los pecados veniales deliberados, ¿no? Y aquí, en esta vía de esta noche oscura, disminuye considerablemente el apego al pecado venial. No es que una persona aprovechada no pueda cometer pecados veniales, sí, cometen pecados veniales, sí, pero son desapegadas de esos pecados. En la vía purgativa, el tipo de oración que tenemos que hacer es la oración discursiva. Entonces nosotros hacemos la meditación, o si usted está más aprovechado en la vida espiritual, entonces ya esté haciendo la oración afectiva. Puede ser que Dios te permita, ¿no? Es muy posible. Pero en esta noche oscura, Dios permite que el alma ya tenga una oración afectiva, o sea, una oración simple, no tanto más con la imaginación, no tanto aquí sufriendo, ¿qué quiere decir este pasaje? No, ¿qué es esto que Dios quiere decir? No, aquí el alma ya tiene un conocimiento sobrenatural de las verdades de fe. Aquí en la vía de los principiantes, que es la vía purgativa, las virtudes son muy instables, aunque tengamos, por ejemplo, las virtudes humanas, pero aquí en esta noche oscura que Dios introduce el alma, las virtudes ya son más firmes, son más robustas. La caridad en la vía de los principiantes es débil, es vacilante, o sea, no tiene raíces todavía, ¿no? Entonces, una persona comete el pecado mortal y la caridad ya fue extinguida. Confesó, volvió a la caridad. Pero esta caridad no tiene raíces todavía. Aquí, cuando Dios nos introduce a esta noche oscura, la caridad es purificada, de manera que empieza a crecer y la caridad aquí ya es dominante, o sea, empieza a dominar mis actitudes. O sea que aquí sería propiamente el perrito que empieza a hablar y a cocinar. O sea, que nosotros tenemos el organismo espiritual y que este organismo espiritual ahora obra sobrenaturalmente. La Trinidad, que está inhabitada en nosotros, opera. Los dones del Espíritu Santo ahora son operantes. Ya no están más allá guardados con polvo, no. Ahora son operantes. En esta vida de los principiantes, las tentaciones son mucho más frecuentes y con mucho más caídas. Entonces nosotros tenemos tentaciones con mucho más caídas. En la vida de los aprovechados no es que son sacadas las tentaciones. A veces se vienen más duras, pero el alma aquí es más resistente, tiene más resistencia a las tentaciones y pruebas interiores. O sea, que la fe está aquí también más fortalecida, más robusta, ¿no? Y por eso que Dios nos introduce en esta noche oscura, porque desea nos purificar y desea que nosotros empecemos a obrar con sus actitudes. O sea, que empecemos a obrar como dioses. Obviamente que nosotros no podemos hacer lo que Dios hace, para que no tengamos problema aquí, ¿sí? Obviamente que no podemos obrar como Dios, pero semejante, porque la vida da gracia no es que vivimos la propia vida de Dios, sino que vivimos una vida semejante
a la vida de Dios. De modo que Dios opera en nosotros. Y es tanto que San Pablo a los Filipenses dice, es Dios quien obra en nosotros el hacer y el querer. De manera que aquí, cuando Dios nos introduce en esta noche oscura, purifica el querer del hermano yo María, y yo paro de querer obrar por mis fuerzas. Las cosas que yo empiezo a obrar, yo comienzo a percibir que no son propiamente mías. Mi voluntad está aquí, soy la voluntad de Dios. Es tanto que se decía San José María Escrivá, una cosa importante, no debe existir dos voluntades, él decía. No debe existir mi voluntad y la voluntad de Dios. Debe existir la voluntad de Dios, decía San José María Escrivá. Entonces, en esta noche oscura de los sentidos, el inicio de la contemplación purificadora, y esta etapa Dios retira los consuelos sensibles que antes ayudaban a la persona a orar con gusto. Aunque estos consuelos eran útiles al principio, se vuelven dañinos si se buscan por sí mismos, pues alimenta el amor propio y el apego a lo sensible. Es el primer paso. Después Dios nos introduce en esta purificación pasiva la aridez y el desprendimiento. O sea, una purificación pasiva de los sentidos eleva a una vida espiritual más desprendida de los sentidos, de la imaginación y del razonamiento. Esta purificación entonces ya no es principalmente obra del alma, o sea, nuestra, activa, sino que es obra de Dios, y por eso se llama pasiva. Dios nos introduce a la aridez sensible para nos enseñar a amarlo por Él mismo, y no por consuelos o sentimientos, pero amar a Dios con el amor de Dios. La oración entonces ya no depende de imágenes ni de razonamientos, sino que se vuelve más simple, amorosa y silenciosa. Entonces aquí seremos introducidos a la contemplación infusa. Mediante los dones del Espíritu Santo, uno recibe aquí un conocimiento intuitivo, o sea, ya conoce las cosas sobrenaturalmente. Aunque la sensibilidad está oscurecida, es interesante, aunque la sensibilidad está oscurecida, las facultades superiores, por ejemplo, la inteligencia y voluntad, comienzan a recibir una luz interior, viva. O sea, sensiblemente estoy en una oscuridad, sin sentir nada, pero ya consigo contemplar las cosas sobrenaturalmente, con una luz sobrenatural. Esta luz es fruto de los dones del Espíritu Santo, especialmente el entendimiento de la sabiduría y de la ciencia. Se trata de una contemplación infusa, o sea, no es discursiva. Yo estoy intentando aquí descubrir lo que Dios quiere decir, no. Es infusa. Dios infunde el conocimiento, que permite el alma penetrar realidades espirituales en instantes de luz profunda, más do que en años enteros de meditación. Eso dijo el padre Cajacu Lagrange. Entonces, tenemos aquí una lucha interior y el crecimiento de las virtudes, ¿no? Y que es interesante, y que cuando Dios nos introducirá a esta noche oscura, porque yo tengo certeza que yo no fui introducido aún esta noche, Dios exigirá de nosotros, o sea, espera de nosotros actos heroicos, sobre todo
en las virtudes de la castidad y de paciencia. En esta noche surgen con frecuencia tentaciones contra la castidad, la paciencia y la humildad. Para resistir a estas tentaciones, a menudo se requieren actos heroicos de virtud, que son altamente meritorios y purificadores. La persona se ve forzada a abandonarse más plenamente en Dios, y eso hace avanzar con rapidez en la vida espiritual. O sea, que cuando Dios nos introduce en esta noche oscura de los sentidos, en estas purificaciones pasivas, obviamente que las tentaciones serán mayores, porque estamos cambiando de un estado de imperfección para un estado de perfección. Entonces, la paciencia es muy testada, es muy probada, la humildad y la castidad. Esto para todos, ¿no? Es tanto si leemos un poco sobre la vida de Santa Catalina, vemos las tentaciones que padeció aquella mujer en los sentidos, ¿no? Es muy interesante. Eh, entonces, el alma es introducida a una especie de claro o oscuro espiritual, que es una oscuridad sensible. El alma está en una oscuridad, pero al mismo tiempo, esta alma tiene una luz interior. Uno de los rasgos más característicos de esta etapa es el contraste entre la oscuridad sensible y la luz espiritual. La sensibilidad cae en aridez, o sea, no siente, porque han desaparecido las gracias sensibles en las que el alma se complacía egoístamente, pero al mismo tiempo las facultades superiores comienzan a ser iluminadas por una luz que supera el razonamiento discursivo. Entonces esta luz inclina al alma a una mirada amorosa y prolongada hacia Dios en la oración. Y aquí el alma pasa por la purificación pasiva. O sea que obviamente que Dios nos enviará sufrimientos aún mismo en la vía purgativa, antes mismo de nos introducir en las purificaciones pasivas, porque estos sufrimientos, estas tentaciones, estas pruebas que pasamos antes mismo de sermos introducidos aquí, son meritorios y nos ayuda a purificar. Pero después de todo eso, Dios nos introducirá a una purificación específica, que es para perfeccionar nuestra alma. Vuelvo a hacer hincapié, hermano, de que definitivamente es mucho más difícil ser santo que millonario al día de hoy. Sí, sí es verdad, sí es verdad. Pero no es imposible, ¿no? Es que el factor de ser millonario, podríamos decir así, depende del hombre, ¿no? La buena suerte, de las posibilidades, pero la santidad depende del hombre y depende de Dios. O sea, el hombre necesita ser muy generoso, necesita confiar mucho en Dios para que Dios le introduzca y le purifique. Lo que pasa es que, bueno, hace creo que unos 7 años, unos 8 años, hay un padre brasileño que empezó un proyecto que se llamaba En dirección a las terceras moradas. Las terceras moradas es todavía vía purgativa, ¿no? Según el método del el castelo interior de Santa Teresa de Ávila. Y él llegó a una conclusión juntamente con algunas monjitas del Carmelo, de Cuyabá, que hay muchas personas que están en las terceras moradas, o sea, cerquita de ultrapasar aquí para la vía de perfección. Pero este tránsito, este tráfico, este cambio es difícil porque exige del alma un abandono y una mortificación de su voluntad.
Lo que pasa es que nosotros tenemos una voluntad muy fuerte, ¿no? O sea, son muy apegados a nuestras cosas, a manera de hacer, a la manera de hacernos nuestro apostolado, a la manera de pensar, la manera que tiene que ser la iglesia, la manera que tienen que ser los sacerdotes, la manera que tienen que ser los laicos. Y en verdad que esta, estas palabras de San Pablo es Dios quien obra en nosotros. El querer y el hacer es muy verdad, porque es Dios quien obra en nosotros la santidad. Es Dios quien obra en nosotros la purificación. Es Dios quien obra en nosotros la verdadera penitencia, la verdadera mortificación, la verdadera purificación y la verdadera santidad. Por eso me acuerdo del pasaje del Evangelio que Jesús decía, para el hombre es imposible, para Dios sí es posible, pero para el hombre es imposible. Entonces aquí, por eso, bueno, hay la otra parte que voy a relatar aquí muy rápidamente, que es la purificación pasiva del espíritu. Y yo quise enfocar más esta purificación pasiva de los sentidos, porque es por donde los que están purgando están todavía, ¿no? Porque esta purificación pasiva del espíritu es un llamado específico que no es para todos aquí, ¿no? Los autores espirituales son muy sinceros, el Padre Gahagul, el Tanqueray, eh, tantos otros son muy sinceros en decir que esta purificación pasiva del espíritu pasarán poquísimas almas, poquísimas, ¿no? Porque es la vía propiamente unitiva. Claro, nosotros estamos llamados a una gran santidad, pero lo que pasa es que ni todas las almas son tan generosas así para entregarse a Dios, ¿no? Entonces, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Por incluso después de todo eso, para que el alma quede libre de los afectos propios, de los aprovechantes, que decía el padre Gahagul, o proficientes, y como decía Santa Catalina, de los perfectos, o como decía Santa Teresa, de las almas que ya son perfectas, que ya son santas, para que el alma se quede libre de los afectos propios, de la soberbia disimulada que aún subsiste en ellos, es necesaria otra purificación pasiva, que es la purificación del espíritu. Entonces, esta purificación se encuentra en ciertas almas avanzadas que desean ardientemente el bien, pero no pretenden que ese bien sea realizado por ellas mismas o a su modo. Estas almas deben ser purificadas de ese apego humano a su propio juicio, a su modo personal de ver, querer y obrar, y de esta inclinación exagerada hacia las obras en las que se sacrifican por iniciativa propia. Entonces, esta purificación del espíritu es propia para las almas más avanzadas y que Dios permitirá esta purificación si es soportada con paciencia en medio de las tentaciones contra las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, multiplica por 100 dichas virtudes, crece intensamente la fe, la esperanza y el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Esta prueba purificadora se presenta de formas muy diversas, tanto a la vía puramente contemplativa como a del apostolado activo. Entonces, es que aquí es otra purificación muy distinta. De los sentidos es propiamente que Dios nos quiere sacar de los sentidos. Pero aquí, en estas almas que ya son perfectas, ¿no? Por ejemplo, los santos que no son de sexta y ni de séptima morada, ¿no? Eh, pero ya son santos, ¿no? Pero ese santos tiene algunas imperfecciones en su apostolado, en su forma aún de ver las cosas, de querer, de obrar, y Dios llama a estas almas a purificarlas, ¿no? Es tanto que si mirarmos un poco
a la vida de la Madre Mariana de Jesús y la obra que realizó Nuestra Señora del Buen Suceso en sus hijas en el monasterio real, vemos que la Santísima Virgen María purificó estas almas de una forma sobrenatural, sobre todo Madre Mariana de Jesús. Claro, la mujer siempre fue muy santa, ¿no? Como decía, amaneció el día, nació ya, ya era muy perfecta, ¿no? Pero que la Virgen María mandó sobre ella muchas purificaciones, muchos sufrimientos, de manera que al final de la vida de Madre Mariana no había más voluntad suya. No existía la Mariana, existía Jesús operando en aquella alma, solo Jesús. Entonces, esta alma sí, ella progresó a estas vías místicas, ¿no? Que podemos decir la vía unitiva, ¿no? Que ella sí pasó por la purificación pasiva. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Padre Pío. Estas almas sí, Santa Teresita del Niño Jesús, son almas que avanzaron más allá, de manera que su voluntad, su manera de pensar, fueron totalmente purificadas. Dios introduce entonces esta alma en un sufrimiento espiritual mayor, ¿no? Hermano, Entonces, sí, tenemos un par de ejemplos del sufrimiento de Madre Mariana que le llevó de la vida iluminativa o proficiente a la unitiva y caridad perfecta. Yo puedo pensar en un par de ejemplos, ya. a Bueno, menos que tenga usted uno que le guste. no, pues, sí, tiene alguno, sí puede decir, puede, por favor. Hay esta persona que le perseguía la capitana, que le Sí, perseguía a ella, y Jesús se le apareció a Madre Mariana y le dijo: esta alma se va a perder, no sabes la tristeza que me causa por lo terca que es esta persona, esta um, ecuatoriana criolla, que tenía una voluntad sí, muy fuerte de no querer someterse a la disciplina de la regla franciscana, a la oración, prácticamente no vivir bien la purificación activa a la que ella debía someterse. Y Jesús le dijo: si quieres hacer algo por ella, te haré pasar por un sufrimiento comparable al de 5 años. Bueno, le mostró el sufrimiento, ¿no? Dice: sí. esto van a ser los 5 años de infierno que tendrás que pasar tú para que se salve esta hermana tuya, esta capitana. Y cuando Madre Mariana los vio, um, ella vio todo en eternidad en esos 5 años. Sí, a mí me gusta muy este ejemplo, ¿no? Incluso porque tomé nota aquí, que es muy interesante esta purificación en la vida, en el alma de Madre Mariana de Jesús, porque ya era una alma perfecta, ¿no? Dice Santa Catalina de Siena que solamente las almas perfectas, o sea, que ya están en la vía iluminativa, son capaces de hacer la reparación por un pecador. Y es muy interesante que la invitación de Jesús es que Mariana pueda hacer la reparación, ¿no? Porque aquella mojita pobrecita, la capitán, iba hacia los infiernos, ¿no? Y es muy interesante que Mariana se ofrece, ¿no? Para ser esta víctima. Y la purificación en su vida es muy dura, porque dice el relato que después de la comunión, ¿no? Jesús, ella siente un gran dolor en el pecho y Jesús saca el corazón de Madre Mariana de Jesús, introduce en su corazón, de manera que a partir de aquel momento, durante los 5 años, ¿no? Madre Mariana no sentía absolutamente nada. Y su gran sufrimiento es que no podría, eh, con su corazón, ¿no? O sea, sentí el amor por Dios. Había una especie de odio dentro de sí, ¿no? Y es muy interesante que las otras monjas del comienzo percibieron que sí, que ella estaba padeciendo, ¿no? Es tanto que
las otras monjas que vinieron de España juntamente con ella, las fundadoras, las cofundadoras, sabían que Madre Mariana de Jesús iba a pasar por esta prueba y perseveraron, ¿no? Que estaban así. Sobre todo la Madre Francisca, que es la más elevada espiritualmente. Y es muy interesante que, obviamente, que Madre Mariana de Jesús fue mucho más purificada aquí, o sea, progresó mucho más en la vía mística, ¿no? Con este gran sufrimiento que padeció durante 5 años, que a una alma normal sería incapaz, ¿no? Es tanto que Jesús le pide que rece pidiendo la virtud de la fortaleza, ¿no? Y esta confianza en Dios, porque una alma podría se perder. Por ejemplo, una alma común que tuviera que padecer estos sufrimientos infernales, ¿no? Y es muy interesante esta purificación en su vida que en el relato dijo que al mismo tiempo que ella sentía como si su alma estuviera quemando, ¿no? O sea, que todo el tiempo estuviera quemando y otro tiempo como un frío que es como si estuviera en la nieve. El gran sufrimiento de los infiernos que Madre Mariana sufrió para salvar esta alma, ¿no? Y Tengo, sin duda purificó su alma. tengo las palabras exactas de Jesús. Am, Madre Mariana escuchó entonces al amado de su alma exclamar en su dolorosa agonía: Ah, consoladores busqué y no los encontré. Crié hijos y ellos me desconocieron y despreciaron. Y tú, mi esposa, ¿qué harás por mí, ya que hice mucho por ti? Oh, cuánto me cuestan estas almas religiosas. Sácalas de las fauces del lobo infernal. Cómo me duele el perderlas. Inmediatamente Madre Mariana heroicamente respondió: Mi amado, ¿qué queréis que pedís de mí? Nunca hasta el presente vos me habéis negado nada y estoy resuelta a no negaros nada. Hasta el último suspiro, decidme mi bien, ¿queréis que viva y muera en la cárcel, en un aislamiento absoluto de las criaturas, sufriendo el doble de lo que hasta ahora ya he sufrido, las repetidas veces que me hiciste feliz con vuestra compañía, junto a vuestra encantadora imagen, cuya ternura me arrebata el corazón? Acepto, sí, acepto, no en un impulso de fervor momentáneo, sino pensando con la madurez que el asunto pide. Acepto, aquí estoy, sacaré a mi hermana culpable y quedaré sufriendo por ella. Vemos entonces la generosidad de Madre Mariana, de sin saber lo que Jesús iba a pedir de ella está aceptando. Dice: mi naturaleza se horroriza, mas mi espíritu está pronto para el sacrificio, dominando este horror de mi naturaleza con el fuego de nuestro amor, de vuestro amor, que arde mi pequeño corazón. Jesús le respondió: no es la vida, ni la salud, ni la cárcel, lo que quiero de ti, amada Mariana, sino el sufrimiento por el periodo de 5 años consecutivos, por las penas del infierno que el alma de esta pobre hermana tenía que sufrir por toda la eternidad. Te señalo 5 años en memoria de las 5 llagas de mi humanidad dolorida durante mi pasión. Ve, por tanto, que durante este tiempo yo me ausentaré de tu vista material y no te daré el menor consuelo ni el alivio para tus dolores, así como el alma de esta pobre hermana no lo hubiera tenido en la oscura cárcel del infierno. Es cierto que interiormente yo estaré contigo, fortaleciéndote, porque de otro modo ni tú ni cualquier mortal, por santo que fuese, podría tolerar siquiera un minuto tantas penas. Dime, ¿aceptas mi pedido? Así es. Y es muy interesante que, mira, en esta purificación pasiva del espíritu, Dios muchas veces puede mandar esta purificación específica para que el alma no tenga que pasar por el purgatorio. Y así nosotros podemos ver en la vida, por ejemplo, de las otras cofundadoras, ¿no? Excepto la Madre María Taboada, que pasó 5 días en el purgatorio, y Madre Mariana de Jesús hizo la penitencia para que ella pudiera salir. Las otras 5, Nuestra Señora siempre envió a ellas enfermedades al final de su vida, haciendo que se prepararan para la muerte, ¿no? Entonces, todas las otras cofundadoras, es interesante que Nuestra Señora hizo esta purificación pasiva del espíritu. Nuestra Señora del Buen Suceso hizo esta purificación pasiva del espíritu, de manera que ellas no tuvieran que pasar por los infiernos. De manera que yo medito, así que Nuestra Señora del Buen Suceso
es el maravilloso modo que tengamos un buen suceso en la vida espiritual. O sea, de manera que Nuestra Señora, que es el molde, decía San Luis María Grión de Montfort, ¿no? Que el alma que se deshace en la Santísima Virgen María, en el molde de la Santísima Virgen María, saldrá una copia más perfecta de Jesús. De manera que confiando en la Santísima Virgen María, en este título de buen suceso, ella nos conducirá no solo no solo a un llamado de penitencia activa, pero nos conducirá también a, a que Jesús nos introduzca a esta noche oscura de los sentidos y sobre todo a la vía de perfección, o sea, la vía iluminativa. Y sin dudas, porque esta es la manera que triunfará el corazón inmaculado de María, ¿no? Nosotros sabemos que en el reinado de la Santísima Virgen María tenemos grandes santos, vamos a tener grandes santos, y estos grandes santos serán realmente moldados por el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. La Virgen de Buen Suceso, que triunfará sobre nuestros corazones, y será también ese triunfo del Inmaculado Corazón de María que nos dijo el mensaje de Fátima, ¿no? De modo que tenemos que profundizar siempre una devoción verdadera a Nuestra Señora de Buen Suceso, esta aparición que no es tan solo para Ecuador, no es tan solo para las monjas, pero es para todos, ¿no? Para todos los fieles que recibirán gracias inmensas, ¿no? De Nuestra Señora de Buen Suceso, conduciendo Para las almas a estas purificaciones. expandir un poquito sobre el por qué no solo para el Ecuador o solo para las monjas, es para nuestro tiempo en el que vivimos como iglesia, cuerpo místico de Cristo. Es precisamente lo que pasaron las monjas fundadoras, el encarcelamiento dentro de su propio convento, lo que estamos pasando también ahorita en la iglesia. Tenemos las almas fieles y observantes que están siendo perseguidas por las inobservantes o infieles dentro del mismo convento, dentro de la misma iglesia. La solución no es abandonar el convento, la solución no es hacer justicia o venganza. La Madre Mariana tuvo la mejor actitud de humildad y eso fue lo que le llevó a ella a los niveles más altos de santidad, y por eso es que San José Luis Sánchez del Río dice: nunca ha sido más fácil ganarse el cielo como ahora, porque podemos pasar a través de la humildad durante estos tiempos, haciendo lo mismo que hizo la Madre Mariana de Jesús, que fue comer del suelo con una sonrisa en la cara, besar los pies de las que le perseguían con tanta delicadeza y con tanto amor y tanta dulzura, que solamente viéndole estas perseguidoras que le estaban haciendo la vida imposible a ella, a los ojos a ella, se destrozaban interiormente en arrepentimiento de lo que estaban injustamente oprimiéndola a ella, persiguiéndola a ella, y obviamente, y lo más bello de todo es que la cárcel en la que le pusieron a Madre Mariana, que ahorita todos tenemos nuestras propias cárceles, que son nuestro estado de vida, nuestros hogares, ¿verdad? Nuestras prisiones en las que estamos llevando a cabo nuestros deberes como católicos del día a día. Si es que son aquellos deberes hechos con devoción, con fidelidad, con constancia y con oración constante, no solamente el Padre Seráfico San Francisco de Asís visitaba aquella cárcel, sino también San Juan el Apóstol, la Virgen Santísima María, Jesús, todos los arcángeles visitaban aquella cárcel porque era un templo, un gimnasio de santidad, y todos tenemos esa misma oportunidad, tal como tenían las monjas hace 400 años, el día de hoy en la iglesia. Es verdad. Así es, ¿no? Entonces, no es que la perfección se quedó parada en el tiempo, ¿no? Hoy mismo somos llamados a esta perfección, y a una gran perfección Dios todavía nos llama, ¿no? Sabemos que vivimos este tiempo de crisis, ¿no? Y muchas veces queremos dar disculpas, ¿no? A la crisis que vivimos. No es porque el tiempo ahora es así y el modernismo es aquí. No es verdad, pero nosotros no vamos a prestar cuentas delante de Dios por el modernismo de los otros, sino de nuestra vida, ¿no? Entonces, somos llamados ahora, aun que la otra persona no esté viviendo, somos llamados a una perfección. Y a través de nuestra vida, a través de la fidelidad en nuestra vida, o sea, a las personas que son casadas,
en su familia, ¿no? A nosotros que somos religiosos, viviendo los consejos evangélicos, la regla de vida, a los sacerdotes, viviendo su vida sacerdotal o el llamado y santificar las almas, ¿no? Viviendo en nuestro día a día, ¿no? Viviendo nuestra realidad podemos ser perfectos, ¿no? O sea, lo que Dios espera es que seamos generosos, ¿no? Porque la santidad está ahí y Dios quiere regalar todo con esta santidad, ¿no? Solo para finalizar la cosa eh, sobre la purificación del espíritu, que poco hablé. Entonces, esta prueba purificadora se presenta de formas muy diversas, tanto a las personas que son de vida contemplativa, o sea, que son monjes, y también a las personas que tienen un apostolado activo, como laicos o religiosos mismos. Yo, por ejemplo, soy de vida activa, ¿no? Y también según la finalidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, Dios permite esta purificación del espíritu y para las almas que no tengan que pasar por el purgatorio, o sea, busca elevar al alma ya en vida a una purificación más alta. En otros se da al final de la vida, o sea, Dios permite a veces que algunas almas puedan llegar en el final de su vida y pasen por esta purificación, para que el alma pague parte de su purgatorio en la tierra, haciendo méritos y crecimiento en el amor, en lugar de padecer después de la muerte, cuando ya no hay méritos posibles. Entonces, ¿qué es la purificación propiamente del espíritu? Es la más profunda de todas, sin dudas. Entonces, esta purificación, las personas que van a vivirlas son las almas avanzadas que aún conservan algún rastros sutiles de orgullo espiritual y voluntad propia. Y la finalidad de esta purificación es hacer con que el alma se desapegue totalmente del juicio propio y entregues totalmente, plenamente a Dios. Entonces, los frutos de esta purificación es la fe, la esperanza y la caridad que se multiplican, ¿no? O sea, se alcanza mayor unión con Dios. Y esta purificación ella va a ocurrir en algunas almas, ¿no? Durante la vida para alcanzar alta perfección. En otros, al final, tan solo de la vida, como un purgatorio anticipado, ¿no? Entonces, para San Juan de la Cruz, ¿no? La descripción es que la noche oscura de los sentidos es una purificación profunda que Dios realiza en el alma, retirando todas las consolaciones sensibles, alegrías espirituales, gustos, sentimientos buenos en la oración, para que el amor sea puro sin dependencia de esos sentimientos. Esta purificación es larga y dolorosa, o sea que no se pasa tan rápido así. Y el alma se siente como abandonada, pasando por una verdadera noche interior, que es el caso de Madre Mariana con la capitana, ¿no? A pesar de esta oscuridad, el alma mantiene el deseo firme de seguir buscando a Dios, aunque no sienta nada. Es un abandono pasivo, no voluntario, o sea que el alma se abandona aquí, pero ya no se abandona con sus fuerzas. Es Dios que la hace abandonarse en él, porque ella no tiene una voluntad aquí para hacer su abandono espiritual. Entonces, San Juan de la Cruz ya le distingue la sequedad normal o faltas pasajeras, el cansancio, la distracción, la tristeza natural, que eso no es una noche verdadera, una noche oscura verdadera. Entonces muchas almas se engañan con eso, ¿no? Entonces no es no es sencillamente una sequedad espiritual normal, pasajera, una especie de cansancio, una especie de distracción, una especie de tristeza natural que el alma aquí está sufriendo. No, es una cosa sobrenatural, ¿no? Entonces, de manera que este llamado es para almas muy avanzadas espiritualmente. Ojalá que Dios nos permita llegarnos a la vía iluminativa y si es de su voluntad que pasemos por esta noche oscura, aquí hágase su voluntad. De manera que agradezco muchísimo, señor Méndez, por la invitación. Espero que les pueda ayudar con esta pequeña meditación. Yo quería una pequeña duda. Brevemente, ¿cuál sería la principal diferencia
entre la tibieza espiritual y la purificación de los sentidos. Ya, Eso, por aquí es favor. muy diferente. Sí, claro. La tibieza es una pereza, o sea, la persona porque es irresponsable con su vida espiritual, porque no reza correctamente, porque no cumple los horarios de oración, entonces porque, no, ahora voy a rezar acostado. En ese sentido, la tibieza es una especie de pereza, y es que la persona aquí tiene una especie de fatiga en la oración, no tiene el deseo de rezar, y es una cosa pasajera, ¿no? La purificación realmente pasiva, el alma no siente nada, no siente nada, pero sí tiene una vida verdadera de oración, o sea, una vida más profunda de oración de que lo que tenía. No tiene sensibilidad en su oración, o sea, no está sintiendo consolaciones, no está sintiendo eh, facilidades, pero Dios ilumina espiritualmente su alma en el momento de la oración. Cosa que en la tibieza el alma no siente ni deseo y ni es alumbrada espiritualmente. O sea, que no siente más deseo de amar a Dios, no tiene más deseo y también no contempla las cosas, o sea, tiene una pereza, es una pereza. Entonces, el termómetro es eso, ¿no? Es ver, si estoy simplemente, si Dios me sacó las consolaciones, porque Dios no saca las consolaciones, es muy posible, ¿no? Si Dios me sacó las consolaciones para que le ame, pero si yo mantengo la fe, la oración, continúo rezando, continúo con fidelidad, ¿sí? Ahí es una aridez, ¿no? O sea, un seque espiritual, pero la tibieza es realmente una pereza, una falta de deseo, un desprecio espiritualmente por las cosas de Dios. No sé si quedó claro, ¿sí o no? Sí, muchas Está gracias. muy Sí, sí. claro. Y uno puede tomarse el atajo de, estando en gracia, obviamente, de no pasarse por ninguna purificación pasiva o una de los sentidos o del alma. Corríjame si estoy mal, hermano Joao, si es que uno muere mártir, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no es que desee que todos seamos mártires, pero eh, alcanzaríamos también uno de los lugares más altos en el cielo para toda la eternidad. Entonces, pidámosle a García Moreno que por lo menos nos comparta las migajas de la santidad que debe estar experienciando él junto a varios otros santos de la Iglesia Católica y que nos ayude con nuestros deberes cotidianos y en esta búsqueda, ¿no? de la perfecta imitación de Cristo como lo supo hacer él. Tenemos aquí este pequeño devocional que lo hemos compartido ya en el grupo de WhatsApp, lo enviaremos también por correo, pero este pequeño devocional tiene reflexiones diarias sobre la vida de santidad de García Moreno. Tiene un acto de contrición de hace muchísimos años, uno que mi tatarabuelo solía hacer. Um, y que me gustaría que terminemos o que nos ayude el hermano Joao. Si podemos terminar, hermano Joao, con tres Ave Marías. Claro. Y yo haré la oración rápida por la beatificación a García Moreno, que tiene 300 días de indulgencia asociada con ella. Confiamos entonces al final de nuestra noche a la Santísima Virgen María del Buen Suceso, consagrar nuestros corazones, nuestras vocaciones, nuestro apostolado, nuestra vida espiritual, para que ella nos conceda buen éxito al final de nuestra vida, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oh Virgen Santísima de Lourdes, acordaos de que vuestro siervo García Moreno juró defender vuestra Inmaculada Concepción, perteneció a vuestra dulce archicofradía, rezó asiduosamente vuestro Santo Rosario y según la frase del mismo, que definió vuestra exención de la culpa original, murió víctima de la fe y de su caridad cristiana con la patria. Alcanzarnos la glorificación canónica de tan ejemplar gobernante, que surjan hombres poderosos en obras y palabras para la causa de la misma fe y de la patria, y en fin, la gracia particular que os pedimos, si ha de ser para bien de nuestras almas. Pídase aquí la gracia que se desea, y cada uno rece un credo, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias al hermano Joao. Esperamos poder ser edificados con más de su sabiduría y su celo por la fe católica en futuros meses. Que este no sea ni el primero ni el último. Y muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su dedicación a la obra de San Francisco de Asís. Muchas gracias.